Buenos días, bienvenidos a esta nueva reunión virtual que tenemos como cada domingo por la mañana, sabiendo que estamos disfrutando domingo a domingo de la presencialidad como iglesia, como familia en Cristo, como cuerpo en Cristo y alentándonos unos a otros cada vez que nos encontramos. Pero también podemos disfrutar de estos medios virtuales que tienen un alcance que el Señor tiene para ser de bendición y obrar en las familias que reciban esta palabra viva, esta palabra de poder que compartimos cada mañana. Y el mensaje que tengo para compartir en esta oportunidad es titulado Aquel Evangelio que espanta. Y quiero que leamos juntos en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 24. Y vamos a leer. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, porque cuando tenga oportunidad te llamaré. Oramos para dejar todo en manos del Señor y que sea Él quien nos hable y nos revele su palabra a cada corazón. Gracias, Padre Santo, gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de tener a disposición y libre acceso a tu palabra, a esa palabra que viene del cielo y nos revela al mismo Dios, nos lleva en vínculo al perfecto Dios. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad y háblanos, y que sea tu palabra atravesando a nuestros corazones directamente. En tu nombre, Jesús. Amén. En este relato encontramos al apóstol Pablo, que se encuentra con el gobernador de Judea y Samaria, Félix, excelentísimo Félix, que lo había librado de la acusación de los judíos que tras un juicio lo habían llevado delante de él con cargos de haber profanado el templo, de haber sido una amenaza para la sociedad judía, de haber sido un alborotador. Pero en tal evaluación vieron que no era así. Félix daba y conocía de cerca el movimiento de la iglesia primitiva, de los cristianos, porque todo comenzó en Judea, se extendió a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Félix tenía conocimiento de la sociedad que gobernaba. Y veía la evolución, veía el poder, veía que era algo verdaderamente genuino. Y tras encontrarse con Pablo, que estaba dentro de todo este movimiento, que de tanta bendición era para esa sociedad, lo resguardó y lo llevó aparte tras la acusación de estos judíos. Y se ve que a los días siguientes se acercó con su mujer, que también era judía, y tuvo este encuentro, donde Pablo le presentaba, y otras traducciones de la palabra del Señor nos hablan que decía que en vez de disertar, razonaba Pablo con ellos acerca de la justicia, del control propio y del día del juicio que iba a venir. Y todo esto lo espantó a Félix. Y se apartó y le dijo: Pablo, andate. Y cuando te necesite voy a venir. Y es más, continuando el relato, vemos que buscaba la manera de que Pablo lo sobornase a fin de tener su libertad. Pero Pablo sabía para qué estaba, tenían claro su propósito y tenían claro qué tenía que hacer él en su ministerio, en esta acción de servir, en esta carga que tomó y quería cumplir con su vida, en amor y servicio a Dios. Y en esta mañana quiero que nos tengamos en este evangelio que asustó a Félix, que asustó a Drusila, su mujer, que se basaba en estos tres pilares. En principio, en la justicia, en el control propio, o dominio propio, también lo conocemos de esa manera, y en el día del juicio que iba a venir. En primer lugar encontramos la justicia, esa justicia que descubrimos al ver la luz de Dios, al ver la luz del Evangelio, al ver la luz que Jesucristo nos trajo a partir también de su Sermón del Monte, que nos abrió las puertas del reino de los cielos acá en la tierra. Nos dijo: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cualquier deseo y anhelo del corazón que tengamos, el Señor lo va a cumplir.
pero pongamos en primer lugar lo que corresponde tener en el primer lugar, que es el reino de Dios y vivir esta justicia, vivir esta rectitud. No es un reclamo de justicia en confianza a gobernantes que tengamos o autoridades judiciales que estén a cargo de llevarla a cabo, que sabemos que como hombres no podemos confiar. La justicia de este mundo no existe, es totalmente injusta. Pero el reino de Dios y su justicia es algo totalmente distinto a lo que podemos entender como justicia. Que no se lee en manuales, que no se forma en lugares académicos, sino que es algo que trasciende este estado de cosas y nos lleva a la propia verdad, que es el mismo Señor. Entonces, esta justicia que es caminar justo, en ese camino recto, en ese camino seguro, sin esos límites que invitan y nos pueden llevar a tanto dolor. Esa roca firme, esa roca segura, esa roca que nos garantiza sanidad y protección. Entonces, este es el reino de Dios, esta es su justicia. El autor de Hebreos nos habla también en el capítulo 1, versículo 9, aquel que ama la justicia y aborrece la maldad. El tomar una vida, una decisión y una perspectiva de amar hacer la voluntad de Dios, de amar morir a nuestras propias pasiones y deseos para poder crecer en esto que invita el Señor Jesús con sus enseñanzas que tal vez son tan contrarias a nuestra propia naturaleza pasional, pero que tanto bien nos hacen, que nos muestran la vida abundante que solo proviene de hacer lo que Él nos dice, de ser obedientes, de la obediencia, de la confianza en su palabra y actuar siguiendo sus consejos. Esto es solo para valientes, aquellos que admiten y tienen la capacidad de resignar su propia perspectiva y tomar la perspectiva de Dios en obediencia y desafiándolo a ver qué frutos se reciben a partir de esta decisión de valentía y confianza en Él. Y es una gran garantía que tenemos, porque el Señor retribuye con sus bendiciones a la obediencia. Entonces, encontramos esta justicia que desde la bienvenida a este reino de los cielos, de esta apertura a esta nueva realidad de estado de cosas, traía el Señor Jesús ya desde ese sermón, desde ese mensaje, desde ese discurso allí en el monte, trayendo esta nueva naturaleza celestial a esta humanidad que nos encontramos. Entonces, en primer lugar, y base, y algo que cuando recién nos acercamos y empezamos a descubrir al Señor Jesús, es su justicia. El comprender que tal vez esa manera de vivir que nosotros interpretábamos como correcta tal vez no era tan así, o tal vez necesitamos incorporar a Dios en esa ecuación. Entonces, es un primer paso, esa justicia que Pablo hablaba. En segundo lugar, hablaba también de ese control propio, de ese dominio propio. Algo tan necesario, lo podemos ver a Pedro hablando de esto en su segunda carta, capítulo 1, versículos 5 y 6, nos dice, hablando también propiamente de esta naturaleza divina, que empezó a vivir creyendo las promesas que tenía de parte de Dios, de los profetas y de quienes anunciaban su palabra, y renunciando a esa naturaleza de pecado y concupiscencia, de aquel sinsabor e insatisfacción constante, haciendo caso a lo que sus propias pasiones y deseos invitaban a hacer, y redescubriendo esta naturaleza que venía del cielo, esa naturaleza divina, algo natural para aquellos que realmente creen. Entonces, a todo esto le sumaba y le decía a partir del versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. En primer lugar, algo que nos vincula al Señor es la fe. Algo que nos da y nos da derecho de ser llamados hijos de Dios es creer en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, a este primer paso de fe, añadir virtud. A esta virtud, añadir conocimiento, descubrirle, estudiarle. Aprovechemos todas las oportunidades que como iglesia
brindamos y tenemos para poder crecer de día en día. Tenemos devocionales diarios, tenemos escuelas dominicales de educación bíblica, de clase bíblica, tenemos distintas alternativas de poder vincularnos y poder estudiar la palabra de Dios a fin de añadir a nuestra fe esta virtud, esta acción, esta justicia, podemos traducirla así, y esta acción añadirle conocimiento para poder crecer. Y a este conocimiento añadirle dominio propio. Esta cualidad también necesaria para el crecimiento cristiano. El Señor nos creó y permitió que vivamos y salgamos de una naturaleza de pecado que nos lleva a impulsos, a tentaciones, y estamos inmersos en esto. El mismo Señor Jesús oraba en el Padre Nuestro que enseñó y transmitió: no me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal. Esa tentación que ninguno está exento, todos están alcanzados por esta tentación, todos están alcanzados por estos malos pensamientos o estos impulsos que aparecen. Pero depende en cada uno de nosotros hacer caso a esto o evitarlo. O tener la capacidad que encontramos en el Evangelio, que encontramos al conocer las verdades bíblicas, que es esta capacidad de tener un control propio, un dominio propio. Sabiendo que este mundo con sus influencias nos invitan a hacer lo que el corazón nos dicta, nos invita a hacer lo que la pasión invita a satisfacer, pero el Señor nos dice: ojo, mayor es aquel que puede controlarse a sí mismo que llega a gobernar y a alcanzar y a conquistar una ciudad. No importa los reconocimientos o la capacidad que uno pueda tener por fuera, si por dentro no puede dominarse a sí mismo. Entonces, ¿esto es natural? No, no es natural. Es algo que viene de parte de Dios, es algo que se añade, es algo que con toda diligencia, con todo esfuerzo, se tiene que buscar y desarrollar en uno. Solos no podemos, pero el Espíritu Santo de Dios, obrando en nosotros, transforma y nos hace nuevas personas, nuevas criaturas, nuevos seres, capaces de dominarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas cosas tenemos por dominar? Depende, cada uno mira un poco para adentro y encuentra muchas. Yo encuentro muchas que tengo que mejorar, pero día a día buscamos, con la ayuda de Dios, poder dominar esto. Entonces, es una herramienta que nos dio el Señor. Tenemos la capacidad de ser tentados, bueno, pero también tenemos esta capacidad de elegir huir, de elegir controlar ese momento que puede llegar a ser de enojo, puede llegar a ser de pasiones desordenadas, puede llegar a ser, cada uno sabe esa debilidad, pero allí se aplica el dominio propio, que se ejerce en obediencia, oración y acción. Y en tercer lugar, algo que terminó espantando finalmente a Félix y a Drusila, su mujer, que no le agradó mucho, fue cuando se refirió al día del juicio que vendrá. Algo que hoy como iglesia sabemos que estamos en tiempos de gracia, sabemos que estamos en tiempos de perdón, pero también sabemos, y está revelado, que un día estaremos delante del Señor y ahí rendiremos cuentas. Nosotros no somos nadie para juzgar, pero sí hay un juez, que es el mismo Señor, que nos demandará a partir de lo que hemos sabido, donde estaremos expuestos sinceramente, como aquellos que daban cuentas por los dones y talentos obtenidos, y que había uno que no había hecho nada y dijo: no, Señor, yo por miedo a vos lo guardé. El Señor lo sabe todo. Entonces, estaremos delante de Él a la luz de la sinceridad y de la verdad de Dios. Y a partir de ahí tendremos nuestra recompensa, que nos garantiza el Señor que vamos a tener. Pero algunos hablar de esto o visualizar esta realidad inminente los espanta, los asusta y les da temor. Pero podemos ver que a lo largo de la revelación de la
palabra de Dios en todas sus épocas, el día del Señor se anunciaba. El día del Señor. El día del Señor vendrá con su justicia. El día del Señor vendrá cuando juzgue y estemos delante de Él. El día del Señor vendrá y los profetas lo anunciaron. El Nuevo Testamento también se anunció. El mismo Señor Jesús lo anunció. Los discípulos lo anunciaron. Pablo lo anunciaba. Nosotros hoy lo anunciamos. Pero no con el fin de generar temor. Este no es el fin. Que se haya asustado Félix, que tal vez te genere algo interiormente a vos, no es el propósito de mencionarlo, sino de la esperanza que tenemos de un día encontrarnos con Él y disfrutar de esta grata eternidad. Muchos hablaron del día del Señor, pero uno estuvo. Y esto trasciende también a toda película de ciencia ficción que podemos llegar a encontrar. El apóstol Juan se encontró en el Espíritu en el día del Señor, viendo todo lo que acontecerá con detalles. Y te invito a verlo, te invito a buscar el capítulo 1 de Apocalipsis y que veas todo lo que Juan transmitió, que vio en aquella revelación. Nosotros lo traducimos como Apocalipsis el libro, en inglés lo traducen como revelación. Y fue esto, una revelación de lo que va a venir en aquellos tiempos, para que quede avalado la veracidad y el poder de la palabra de Dios, que nosotros hoy tenemos y disfrutamos y valoramos. Pero para aquellos que no creen, lo van a tener revelado. Pero veamos la actitud y la capacidad que tenemos nosotros como cristianos de poder enfrentar esta situación. Sabiendo que no es una preocupación para nosotros, sino una esperanza eterna de poder dejar de estas luchas de impulsos y dominio propio y poder pasar a la presencia perfecta y gloriosa de nuestro Señor. En Romanos, en el libro de Romanos, también Pablo nos habla en el capítulo 14 y nos enfoca en lo que corresponde al reino de Dios. Que dice en el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Acá hablaba de aquellas cuestiones que podían ser de tropiezo a otras personas. Y que va más allá de estas cosas. Y si ves que algo le puede generar conflicto al que está con vos, bueno, nosotros somos llamados para ser de bendición a las personas que nos rodean. Bueno, evitémoslo. Pero no se trata de esto, el reino de los cielos. No es algo material y físico y terrenal. Sino que es, en primer lugar, habla de justicia. En segundo lugar, paz. Y en tercer lugar, gozo en el Espíritu. Ese evangelio que buscaba transmitir Pablo y que trataba y de tanta bendición fue a tantos, de transmitirle a Félix y a Drusila. Esa justicia, ese caminar en rectitud, ese gozarse y deleitarse en la justicia, como el autor de Hebreos leímos, esa paz que está en segundo lugar, que nos brinda el saber elegir, el tener el control sobre nuestros propios deseos que nos pueden llevar a tanto dolor, pero al tomar buenas decisiones y no caer en la tentación, el resultado es la paz. Gracias a la herramienta del dominio propio. Y en tercer lugar, no es temor y espantarse, como le sucedió a este matrimonio, sino que es gozo en el Espíritu de tener una eternidad garantizada en la presencia del mismo Dios que nos rescató y pagó el precio que cada uno de nosotros debía pagar, ese premio inmerecido, pero que tomamos esa verdad, tomamos esa justicia y decidimos seguirla. Decidimos vivir esa paz que solo Dios da, pese a las circunstancias adversas que puede ser que estemos rodeados, pero la paz de Dios sigue presente. Y independientemente a cualquier circunstancia, a cualquier factor que pueda llegar a afectarnos. Y en tercer lugar, este gozo en el Espíritu de saber que el Señor está con nosotros y nosotros podemos estar con Él una eternidad. Y ese es el Evangelio que queremos transmitir. Ese es el Evangelio que queremos vivir. Y nos desafiamos de día en día a experimentarlo en todas nuestras áreas.
Y es una invitación para vos, que vos también lo puedes hacer. Está al alcance de cada uno de nosotros. Es cuestión de creerle en fe, es cuestión de amarle, amar esa justicia, de vivir en esa obediencia, con las herramientas que el Señor nos da, conociéndole de día en día, añadiéndolo diligentemente, esforzadamente, y con esa esperanza eterna de un día encontrarnos con Él. El Señor tiene esta vida abundante, esta naturaleza divina disponible para vos, y estás al alcance de una oración de fe, en confianza, decirle: Señor, te quiero descubrir, presentate a mi vida. A Pablo no le importó el poder que tenía Félix de darle la libertad en este mundo. Él ya era libre, por más que estaba prisionero, por más de que después también seguiría prisionero hasta sus últimos días. Félix tenía el poder para liberarlo, pero Pablo tenía el poder del Evangelio y que no se cayó. No importó si le iba a ofender al poderoso, no importó si le iba a ofender a aquel que conocía un poco de él de lejos, pero no conocía en vida y carne propia. No le importó ofender a la propia mujer del gobernador, transmitiendo la verdad que fue llamado a transmitir. Y no era algo que lo limitó a su posición, a su trabajo, al lugar que le tocó estar, sino que él, en el lugar donde estaba, era un hijo de Dios. Y buscaba transmitir el poder de esta verdad que, gracias a Dios, conocimos cada uno de nosotros. Así que es un beneficio y es una invitación a todos los días vivir estos tres principios. Esta justicia, este dominio propio y este encuentro del juicio venidero, que nos encontremos, seremos evaluados por el Señor y saber que esa sangre del Señor Jesús nos limpia, nos cubre y cada día tomamos la victoria que nos da en fe. Dios te bendiga. Padre Celestial, gracias Señor porque nos hablas claramente de tu palabra, con tu palabra. Gracias Señor, te damos porque nos invitaste a vivir en esta justicia, en esta verdad, en el poder transformador, en saber que nos das esa capacidad de ser obedientes, esa capacidad de elegir en tu perfecta voluntad, sabiendo que vienen circunstancias difíciles, pero tú permaneces fiel junto a nosotros. Gracias Señor, te damos porque tú estás con nosotros y sabemos que un día estaremos delante de ti. Y que tu Hijo, tu sangre nos limpió, nos hizo nuevos y nos dio la libertad de ser llamados tus hijos. Y poder vivir y crecer de día en día en el conocimiento tuyo, aplicándonos de día en día. Gracias Señor, te doy por las personas que están recibiendo este mensaje y aquellos que te van a encontrar a ti. Gracias Señor, te damos por no habernos espantado, sino animarnos a creer y recibir la bendición que viene de ti. Te pido por aquellos, Señor, que aún temen este Evangelio, para que inquiete sus corazones y puedas atravesar con esa verdad a lo más profundo de sus almas para poder descubrir esta realidad tan hermosa que podemos disfrutar. Dejamos todo en tus manos. Te pido, Señor, por este Citibel, para que pueda conocerte a ti y que como iglesia podamos arder y podamos impactar en nuestro derredor. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a iluminar como tú iluminaste. Dejamos todo en tus manos. Confiamos en ti. Amén. Quiero volver a ese lugar de paz donde nací, donde no importa nada más que estar cerca de ti. Pero sé que lejos estoy. Quiero
buscando agua está. Así mi alma clama en la oscuridad. Aunque no te pueda ver, en mi noche cantaré que espero en ti. Yo creo, sí, que eres el mismo de ayer, hoy y siempre cantaré de ti. Quiero volver a ese lugar de paz donde nací, donde no importa nada más que estar cerca de ti. Pero sé que lejos estoy. Quiero entregarte el dolor, y como el ciervo que buscando agua está, así mi alma clama en esta oscuridad. Día y noche cantaré, aunque no te pueda ver, que espero en ti. Yo creo, sí, aunque no te pueda ver, en la noche cantaré que espero en ti. Yo creo, sí, que eres el mismo de ayer, hoy y siempre cantaré de ti.